Buenas tardes, profesor Waldo. ¿Cómo? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, profesor. Nos dieron hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Muy rico. Bien, esperamos un minuto y empezamos. Me imagino que tienen sus fichas a la mano para Sí, poder ¿no? trabajar, ¿verdad? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, lo que mandé en el grupo se imprimía, ¿no? Sí, ¿Eso vamos a hacer hoy? así es. Es para que no anoten en el cuaderno, es para que lo trabajen directamente en lo que iban a imprimir para ganar tiempo. Pero, profesor, no hay espacio para resolver en algunos problemas. Por eso lo van a hacer conmigo, hija. La tarea es solamente para ustedes. Los ejercicios lo van a hacer conmigo en clase. Ah, y ponemos las respuestas acá. Por todos los problemas lo van a hacer conmigo. Los 19 en un caso y los 18 del otro caso. Lo único que van a hacer ustedes es la tarea. Bien, vamos a comenzar con lo que estamos. Espero que no falle esta vez. Muy bien. Primero vamos a empezar hablando de los cuadriláteros, ¿sí? Cuadrilátero ya sabemos que es una figura, ¿no? Que está formado por cuatro puntos no colineales, ¿no? Estos 4 puntos son llamados vértices, ¿sí? Y también pues tiene 4 lados y tiene 4 ángulos, ¿correcto? Ese cuadrilátero tiene una propiedad que es fundamental. ¿Cuál es esa propiedad fundamental para los cuadriláteros? Que si sumamos los ángulos internos de cualquier cuadrilátero, de cualquier figura de 4 lados, eso siempre va a dar como resultado 360 grados, ¿correcto? En todo cuadrilátero se va a cumplir eso. Suma de ángulos interiores es igual a 360 grados. Aquí debe decir 360 grados. Este último cero debe ser un circulito de la expresión de grados. Ya no se confundan ahí, no es 3600. Como vimos acá, el cuadrilátero se puede dividir, como vimos en la clase de polígonos también, en 2 tipos de cuadriláteros. Cuadrilátero convexo y cuadrilátero no convexo.
El cuadrilátero convexo es aquel cuadrilátero cuyos ángulos interiores son todos ángulos agudos. Son todos ángulos menores de 90 grados. Eso es un cuadrilátero convexo. Y también tenemos el cuadrilátero no convexo, que es aquel cuadrilátero donde uno de sus ángulos interiores es obtuso. En este caso, este ángulo será obtuso. ¿Ya? Este ángulo que se encuentra aquí es obtuso. Entonces ahí recibirá el nombre de cuadrilátero no convexo. Muy bien. Los cuadriláteros se clasifican en tres tipos principalmente. Trapezoides, que son los que vamos a hablar exclusivamente el día de hoy en esta primera parte. Trapecios, que lo vamos a ver en el segundo bloque. Y paralelogramos, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, hoy vamos a hablar exclusivamente de los trapezoides. ¿Qué cosas son trapezoides? ¿A qué figura llamamos trapezoides? A aquel cuadrilátero que no presenta lados paralelos opuestos. ¿Ok? Dicho en otras palabras, si tengo 4 lados del cuadrilátero, vemos que estos lados opuestos no son paralelos. Vemos que estos 2 lados opuestos tampoco son paralelos. Esta figura que cumple esa condición, que sus lados opuestos no sean paralelos, estamos hablando de una figura llamada trapezoide. ¿Correcto? Dentro del trapezoide colocaremos a los trapezoides simétricos y los trapezoides asimétricos. Los trapezoides simétricos son aquellos en el cual sus diagonales es parte de la mediatriz de la otra diagonal. Vemos acá que trazamos en este cuadrilátero 2 diagonales y que al cruzarse, una de ellas divide a la otra en 2 partes iguales. Se cortan en forma perpendicular, formando un ángulo de 90 grados, pero además resulta que uno de las diagonales se divide en 2 partes exactamente iguales. Eso sucede en el trapezoide simétrico, ¿ya? Mientras que en el trapezoide asimétrico, ¿ya?, no presenta características especiales. Simplemente tiene sus lados no son paralelos, sus lados opuestos no son paralelos y no tiene ninguna semejanza, ninguna relación de lados, ni de diagonales, ni de ángulos, ni de nada. ¿Ya? Todos tienen diferente medida, lógicamente. Bueno, lo que más nos interesa en esta parte es hablar de estas 2 propiedades, ¿correcto? De estas 2 propiedades, de esta primera y de esta segunda. Esta primera propiedad es el valor del ángulo que se forma por 2 bisectrices interiores de un cuadrilátero cualquiera, ¿sí? 2 bisectrices interiores. ¿A qué va a ser igual? A la suma de los 2 ángulos que no forman el mismo. Vale decir, si tengo a X acá que se formó por estas 2 bisectrices interiores de estos 2 vértices, eso igual a la semisuma de estos 2 ángulos. A más B entre 2. Esa relación debemos tenerla clara para el momento de desarrollar los ejercicios o los problemas. En la parte número 2 tenemos 2 bisectrices también, pero nótese que el cuadrilátero está aquí adentro. Y este cuadrilátero, sus ángulos interiores son A que vemos acá, B que vemos acá, y estos 2 ángulos que no se mencionan. Pero estamos hablando acá de 2 bisectrices exteriores, que van por fuera. Ese ángulo que se forma por las 2 bisectrices exteriores es igual a la suma de estos ángulos que son suplementarios a ese ángulo donde surgió la bisectriz. Todo esto es suplementario, porque todo esto debe sumar 180. Esto también. Entonces, X va a ser igual a la semisuma de A más B. ¿Correcto? Semisuma, ¿por qué? Porque A más B se va a dividir entre 2. Por eso se le llama semisuma. Bien, hasta aquí hemos visto la parte teórica. Vamos a trabajar los problemas
Pasemos a la pizarra correspondiente. A ver, primero empezamos, ustedes en su hoja, problemas de ensayo. Vamos al primer problema, problema número 1. Ok, en el problema número 1 tenemos, aquí hablamos de la primera propiedad que acabamos de explicar hace un momento, que decía que ese ángulo X, que se forma por esas bisectrices interiores, va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a la semisuma de estos dos ángulos, ¿verdad? Entonces será 150 más 60 dividido entre 2. Eso es. Ahora X entonces va a ser igual a 210 entre 2. Y eso a su vez es 105. 105 grados, ¿verdad? Ya está. Y eso será el resultado. Vayamos a ver este segundo problema de ensayo. En el gráfico aplicamos la segunda propiedad, diciendo lo siguiente. Este ángulo que se forma por dos bisectrices exteriores, ese ángulo X, ahora va a ser igual a la semisuma. Es decir, sumamos 50 más 130 y lo dividimos entre 2. Estamos aplicando simplemente lo que en teoría la segunda propiedad 2 dice. Lo demás es operaciones nada más. X es igual a 180 entre 2. Vamos a colocar esto así. Entre 2. Y 180 entre 2 es 90 grados. Ya está. ¿Qué dicen? ¿Está copiado? ¿Avanzamos? Yo ya copié todo. Profe, un Perfecto. ratito para la 2, por favor. Ya, no hay problema. Por eso pregunto siempre, hija. Me avisan, me avisan. Yo ya copié la 2. Profesor, una pregunta. ¿Es la clase después la va a mandar al grupo o ya no? Tenemos que copiar de aquí mismo. ¿Desean? Yo la mando, no hay problema. Ok, profe. Siguen entrando los curiosos. Muy bien. ¿Listo, no? Sí, profe. Perfecto. Continuamos entonces. Esto va a quedar ahí, no lo voy a borrar. No necesito hacerlo. Aunque sí, todavía no me termino de acostumbrar a esta nueva pizarra que me han recomendado. Para mí es práctica, aunque sería mucho más práctica si no se moverían los cálculos. Pero bueno, ya está puesto. Ejercicios. Número 1. A ver, número 1 dice, en el gráfico calcular X. Aquí vamos a aplicar, en este problema vamos a aplicar, en el 1 y en el 2, según lo que veo, vamos a aplicar la propiedad fundamental de los cuadriláteros, lo que hablamos al comienzo. Suma de ángulos internos es igual a 360 grados. Esa es la propiedad fundamental de todo cuadrilátero. Entonces, sumamos nada más los ángulos internos. Tenemos el ángulo de 60 grados, que va a sumarse con el ángulo que está en el vértice B, que es recto. Y el ángulo recto ya sabemos que es 90, ¿verdad? Y se va a sumar
con el vértice C, que es el ángulo X, y se va a sumar con el vértice D, que es el ángulo de 50. Y esos 4 ángulos, según propiedad fundamental, deben ser igual a 360 grados. Ya está. Entonces, simplemente operamos 60 más 90. 60 más 90. Eso nos va a dar 150. 150. Más 50, 200, ¿verdad? 200. Muy bien. X es igual. Ese 200 que te salió ahí, lo vas a pasar al otro lado a restar, ¿cierto? Y entonces te saldrá 360 menos 200, 160 grados. Ya está. Listo. Hemos hecho el problema 1 o el ejercicio 1. Bien, ejercicio 2. Tenemos, igual que en el anterior, que sumar los 4 ángulos interiores e igualarlos a 360. Y entonces vemos inmediatamente, primero sumamos las X, pues, ¿no? Al final vamos a sumar todo. 3X más X, 4X. Más, de una vez sumamos los otros 2 ángulos. 120 más 60, 180. Y eso va a ser igual a 360. ¿Cierto? Ya está. Ahora, ese 180 va a pasar a restar. Ahora, 4X va a ser igual. 360 menos 180. Bueno, todos sabemos que es 180, ¿no? Todos sabemos que es 180. Ya está. Ahora, X va a ser igual. Ese 180 va a dividir a 4, porque este va a pasar a dividir. 180 entre 4 es 45. 45 grados. Y ya tenemos el problema número 2. Igual estoy enviando la foto, chicos, para que lo tengan. ¿Me confirman? ¿Borro todavía? Sí, profesor, porque solo te pone, o sea, para poner cuándo vale X, no el procedimiento. Ok. Bueno, si está claro, no hay problema, chicos. Si está claro y después no hay problema para trabajar los ejercicios, me parece genial. Eso quiere decir que está todo claro. Muy bien, vamos a irnos al problema número 3 y problema número 4. Problema número 3, aplicamos lo mismo, ¿verdad? Tenemos que, acá es muy importante esto, miren. Acá tenemos una propiedad, dentro de las propiedades fundamentales de los cuadriláteros, hay una propiedad que es muy importante también. Es cierto, los 4 ángulos interiores deben sumar 360 grados. Pero siempre, siempre, siempre esto se va a cumplir. En todo cuadrilátero, trapecio, trapezoide, paralelogramo, en todo trapecio, que estos ángulos y estos ángulos, estos dos y estos dos por separado. Estos dos son suplementarios, estos dos son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que estos dos suman 180 y que estos dos también suman 180. ¿Ya? Eso tampoco lo olviden, por favor. Entonces, tenemos que X va a ser igual a 180, ¿no? Menos 75. Por lo tanto, X va a ser igual, si restamos, a 105, ¿no? En el otro caso, Y va a ser igual a 180
menos 125. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 55, ¿sí o no? 55. Ya está. Ahora, ya sabemos cuánto vale Y. Perdón, cuánto vale X. Y ya sabemos cuánto vale Y. Entonces, vamos a decir lo que nos piden. X más Y va a ser igual a 160, ¿verdad? 105 más 55, 160 grados. Y listo. Problema número 4. Mismo caso de los dos problemas 1 y 2. Vamos a trabajar sumando los ángulos interiores y tenemos. ¿Cuántas X tenemos? Fíjate que todos son positivos, ¿ah? Entonces, X más X más X y más X, hay 4X. Ya está. Eso se va a sumar con 30 más 40 más 10, 30 más 40, 70 más 10, 80. Listo. Y esto es igual a 360 grados. Ya está. 4X entonces va a ser igual, ¿no? ¿A qué? A ver, este 80 pasa a restar. 360 menos 80, 280, pues. Ahora ese 4 pasa a dividir. 280 entre 4. 7 por 4, 28. 70 grados. Listo. Foto para el álbum. Y avanzamos. Profesor, Problema. Dímelo. me he fijado que ahora está dejando doble tarea. Sí, porque son dos temas. Y son más de 2 problemas. Son 5 y 5. Pero los ejercicios que estamos haciendo son en función de la tarea, mami. No te estoy dejando nada que no tenga nada que ver con esto. Lo único que se han cambiado son cifras y números. Y lo demás es reemplazar. Vas a buscar un problema similar y prácticamente lo vas a copiar. Bien, número 5. Calcular el perímetro del trapecio simétrico ABCD. Recuerden que vimos el trapecio simétrico y el trapecio asimétrico. Trapecio simétrico, ¿por qué? Porque al cruzarse sus diagonales forman un ángulo recto. Forman un ángulo recto. ¿Ya? Forman un ángulo recto. Y una de las diagonales se divide en dos partes iguales como lo vemos acá. Y este trapecio simétrico tiene una característica también, que así como estos dos son iguales, estos dos también son iguales. Estos dos también son iguales. Entonces, ya tenemos por acá, si estos dos son iguales y uno vale 4, el otro también vale 4. Si estos dos son iguales, entonces este también vale 8. Y ya tenemos ahí el valor de cada uno de los lados. ¿Qué me piden hallar? El perímetro. Entonces, todos sabemos que el perímetro es la suma de lados, ¿verdad? Entonces, el perímetro va a ser igual ¿a qué? A 4 más 4, para hacerlo lo más claro posible, más 8 y más 8. Y entonces el perímetro será 8 por 3, 24.
Bien, número 6. En el gráfico, ABCD es un trapezoide simétrico. ¿Ya? Como es un trapezoide simétrico, Miss, estoy en clase ahorita, discúlpeme, después conversamos. Estoy en clase, Miss, estoy en clase. Ok, entonces, trapecio simétrico nuevamente, sabemos por la gráfica anterior, recordando lo que vimos en teoría, que estos dos, este lado de acá y este lado de acá, son iguales. Pero además tenemos un dato del problema. Dice que BP es 81. Entonces, cogemos ese valor, buscamos. Allá, BP es este ladito que está acá. Si esto es 81 y es igual al otro lado, que es x al cuadrado, muy simple, ¿no? X al cuadrado es igual a 81. Entonces, ¿qué número elevado al cuadrado es 81? 9, pues, ¿no? Otra forma es que ese exponente 2 pase como raíz cuadrada de 81 es 9. Ok. Bien. Vamos a trabajar ahora el problema 7. Vamos esto. Problema 7. Tenemos por acá, si el perímetro del trapezoide asimétrico es 48, todo el perímetro es 48, vamos a calcular X. Ya sabemos que el perímetro es suma de lados, ¿no? El perímetro es suma de lados. ¿Ok? Entonces tenemos X más X, 2X, 2X más 2X, 4X, y 4X más 2X, 6X, ¿no? Eso es 6X. X más X2, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6X. Ese perímetro, ya me dicen cuál es su valor. Su valor es 48. 48. Listo. Eso es igual a 6X. Entonces, como eso es igual a 6X, este 6 que está multiplicando pasa a dividir. 48 entre 6, 8. Ese es el valor para X. Número 8. En ese gráfico vamos a calcular X y volvemos a la primera propiedad, donde X se forma por bisectrices interiores. Entonces tendríamos que ver acá lo siguiente. Necesitamos el valor de este ángulo y necesitamos el valor de este ángulo. Si el ángulo de acá mide 90, este también es de 90. Si este es 80 y todo es un ángulo llano, esto debe ser 100. Porque son suplementarios, forman un ángulo de media vuelta. Y entonces, ya que tengo los datos que necesito, vamos a trabajar. Diciendo que X es igual a la semisuma, ¿no? 100 más 90 entre 2. X va a ser igual a 190 entre 2. Y 190 entre 2 es 95, ¿no?
Ok. Borramos. Un termino de copiar. Ya. Nueve y 10. Tenemos por acá la segunda propiedad, ángulo formado por dos bisectrices exteriores, ¿correcto? Pero ojo, acá necesitamos el valor de este ángulo y necesitamos el valor de este ángulo. ¿De dónde lo sacamos? Sabemos que en este cuadrilátero todo debe medir 360 grados, los cuatro ángulos interiores. Entonces, si ya tengo 130 más 70, 130 más 70 es 200. No tengo ningún reparo o no tendría ninguna necesidad de saber individualmente cuánto mide este y cuánto mide este, porque lo que voy a trabajar es con la suma de los dos. Entonces, si estos dos juntos miden 200, estos dos juntos deben medir 160. Para que juntos los cuatro midan 360. 200 más 160, 360. Ya con esto es suficiente. X va a ser igual a la suma de esos dos, que es 160, dividido en 2. X entonces va a ser igual a 80. Listo. Problema número 10. Aquí lo podemos trabajar a mera observación o lo podemos trabajar haciendo gráfica. A ver, los ángulos A y B de un trapezoide, fíjense que fuera el trapezoide que está acá arriba, los ángulos A y B de un trapezoide ABCD miden 80 grados y miden 120 grados. ¿Ah? 80 grados y 120 grados. Calcular la medida del ángulo agudo que forman las bisectrices exteriores. Imagínate que este es el cuadrilátero y estas son las bisectrices exteriores que forman el ángulo. Esto me piden allá. Ese ángulo exterior, SX, debe ser igual a ¿qué? A la semisuma de estos dos ángulos A y B, de A y de B, de estos dos ángulos. ¿Y cuánto mide uno? 80. ¿Y cuánto mide el otro? 120. Y eso dividido en 2. Entonces, 80 más 120, 200. Y 200 entre 2, 100. X es igual a 100 grados. Listo. Once y 12. Volvemos a lo mismo de la primera parte. Tenemos acá que calcular X. Vamos a calcular X. Entonces, suma de ángulos interiores 360. X más, ¿cuánto suman?
130 más 70, 200. 200 más 60, 260. Estamos sumando los ángulos interiores nada más. Y eso nos va a dar 360 grados. Muy bien. X va a ser igual. Ese 260 pasa a restar. Por lo tanto, X es igual a 100. Listo. Número 12. Mismo caso. Tenemos, fíjate, 2X y 3X, 5X. Ok. Eso, sumado al ángulo que está en el vértice B, que mide 90. Eso, sumado al ángulo de 30 grados. Eso me va a dar 360. Profesor, pero falta el ángulo que dice menos 20 y el ángulo que me dice más 20. No necesito anotarlo, ¿no? Menos 20 más 20, signos diferentes, te restan. 20 menos 20 es 0. Eso se va a cancelar, menos 20 y más 20. Estos dos ángulos se van a cancelar. El menos 20 y el más 20 se eliminan porque se restan y eso termina en 0. 5X más 120 es igual a 360. Entonces, vamos a tener por acá que 5X es igual a 240, porque 360 menos 120 es 240. Y finalmente, X va a ser igual a 48. 48 grados. Muy bien. Bien, problema 13, problema 14. A ver, problema 13 dice, el trapezoide es un trapezoide simétrico. Ya sabemos, hemos trabajado un problema anterior con esto. Estos lados, este y este, son iguales. Este de acá y este de acá también son iguales. Por lo tanto, esto también mide 5 y esto también mide 15. Y como me pedían calcular el perímetro, sencillamente vamos a sumar todos los lados. Entonces, directamente diremos 5 más 5, 10. 10 más 15, 25. 25 más 15, 40. ¿Ok? Ya está. En el siguiente tenemos también simétrico. Mira que acá hay un ángulo de 90 grados. Acá hay un ángulo de 90 grados. Y los tres deben sumar 180 en este triángulo, ojo. Este es un triángulo rectángulo. Entonces decimos 90 más 12x, perdón, más 12x, más 10, me debe dar 180 en el triángulo rectángulo que acabo de pintar de negro. Entonces 90 más 10, eso será 100. Ese 100 que pasa a restar a 180, quedándome 80 sencillamente. 180 menos 100, 80. X finalmente va a ser igual a 40 porque ese 2 pasa a dividir. Bien, chicos, reingresamos por favor para continuar con la clase.